Mi nombre es Felipe Gago, soy arquitecto por la Universidad de Madrid, Politécnica. Soy especialista en conservación y patrimonio arquitectónico también por la EPSAM, y ahora mismo, además de mi labor profesional de arquitecto, este año voy a realizar una venia docente aquí en la ULPGC en proyectos arquitectónicos de segundo grado. Mi tesis doctoral es la influencia del mecenazgo del empresario Virgilio Suárez Almeida en la obra del arquitecto Manuel de la Peña y su contextualización en la arquitectura contemporánea española. Los directores de la tesis son José Luis Gago y Ofelia Rodríguez, ambos profesores de arquitectura de esta universidad. Y bueno, pues el objetivo principal, bueno, como compañera Cristina, creo que la arquitectura, como el arte, debe ser presentada con imágenes. El objetivo principal es la divulgación de la obra del arquitecto Manuel de la Peña, un arquitecto que, como pueden ver en las imágenes, practica una arquitectura de un lenguaje moderno, que usa lenguajes internacionales que resuelven una arquitectura sencilla y con austeridad, pero que lo hacen para enriquecer unos espacios desde la racionalidad constructiva. Pueden ver ejemplos como el Hotel Las Palmeras, el Club Náutico, o igual un ejemplo como la Rotonda, que busca ejemplos más orgánicos en el desarrollo. Ahí tenemos el Mesón de Arucas en el estado original, que ahora se ha intentado recuperar vagamente, y para ello nos vamos a apoyar en una figura que es la de Virgilio Suárez, un personaje de su tiempo, un empresario emprendedor que tenía múltiples facetas y que de por sí tiene un interés importante, y que además tiene unas conexiones sociales y económicas con la mayoría de los personajes de la época. Aquí, por ejemplo, podemos ver que recibió la medalla de plata en manos del ministro Fraga, la medalla del turismo, con su participación en el Centro de Iniciativas para el Turismo. Tenía diferentes labores de consulado. En el primer momento fue cónsul de Corea, después terminó siendo también cónsul de Portugal. Arriba tiene una intervención en televisión española porque era presidente de múltiples federaciones deportivas, además de toda su labor empresarial, y fue a promocionar el Puerto de la Luz como fuente como lugar perfecto para el desarrollo de todas esas actividades, y millones de empresas más que vienen relacionadas con el campo de la arquitectura. El interés por los proyectos de Peña viene en una serie de empresarios de la época en querer dar una imagen moderna a sus proyectos empresariales, y precisamente en esa labor encuentran la imagen que está desarrollando de la Peña en sus proyectos como fuente de esa promoción. Y en el primer encargo que le hace Virgilio Suárez en el Hotel Las Palmeras a Manuel de la Peña, ya empieza una relación totalmente diferente a la que puedas tener normalmente un arquitecto con un arquitecto con el empresario, porque la relación y las disputas entre ellos se prolongaron, se cartearon, se hicieron de todo porque no encontraban la solución, y encima además se planteó un proyecto en una primera fase que después se prolongó en una ampliación, como aparece en el primer gráfico que está arriba. Después tenemos distintos modelos de arquitectura, de residencial, de oficina, de hoteles, que apoyan un poco las distintas necesidades que la nueva sociedad, la clase media, necesitaba en este tiempo nuevo, que es fundamental para la arquitectura, y cómo eso además pasa en Canarias, complementado con este sector empresarial que pretende dar un nuevo cariz al tejido estructural económico de Canarias, ¿no? Viendo estos ejemplos podemos ver que nos vamos a centrar en los proyectos que directamente encargó Virgilio Suárez a Manuel de la Peña como
como nexo de unión con el resto de la obra del arquitecto. Y este tipo de estudios no podríamos realmente enfocarlo como cualitativo o cuantitativo. Llevado al campo de la arquitectura, el cuantitativo sería quizás enumerar todos los proyectos del arquitecto, y el cualitativo pues seguramente los más representativos de él, y seguramente algunos proyectos son más significativos, como el mismo Hotel Las Palmeras o el Club Náutico, pero hay otros proyectos que son tipologías que después repite en muchas de sus obras, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de esa arquitectura, donde se ven esos nuevos usos, ese nuevo Club Náutico que surge en Las Palmas, el Aeroclub, que además son sociedades a las que Virgilio pertenece como presidente o cargo de la directiva, y que coincide en tiempo con el resto de la labor que desarrollan los dos personajes en las islas. Habría que contar en la contextualización de la llegada de Manuel de la Peña a las Islas Canarias en el año 56, que primero a Tenerife y posteriormente se establece en Las Palmas como director del Instituto Nacional de la Vivienda, que llega en un entorno en que el Instituto Nacional de la Vivienda, que surge del Ministerio de la Vivienda, como un nuevo organismo que va a vertebrar una nueva idea que quieren desarrollar sobre cómo se debe desarrollar la nueva arquitectura. Se fijan en modelos minimalistas de Lucio Muñoz, cercanos a las casas patios, y los desarrollan para una nueva sociedad de clases medias que no llegan a todas partes, y son esos concursos que organizan, que vemos en la parte superior de los poblados dirigidos y los poblados de repoblación, y a la vez en el resto de España vemos un contexto moderno, que empiezan a haber ejemplos puntuales de arquitectos como Ganchegui y Fisaco, con modelos estructuralistas muy novedosos, donde determinados elementos podemos localizar posteriormente en la obra de la Peña, o el diario de Arribas, de Asís Cabrero, que desarrolla elementos modernos de arquitectura norteamericana, que trabaja sobre elementos industrializados, y que Manuel de la Peña también acerca a las Islas Canarias. Un último ejemplo también la vivienda de la Barceloneta de Coderch, que usa la carpintería como un elemento que unifica toda la fachada, que solo se corta por los elementos estructurales y se prolonga hasta la cubierta. Manuel de la Peña es un personaje curioso, un arquitecto, porque trabaja bastante con determinados personajes, junto con la familia de Virgilio Suárez, la Casa Condal de la Vega Grande, las familias Sintes, Bos Millares, Díaz Casanova, Juan Amorós, diversos personajes. Y esta es la icónica foto de cuando se colocó la primera piedra del proyecto de Costa Canarias en San Agustín, donde Manuel de la Peña y Alejandro del Castillo sujetan la pica de la primera piedra. Y es curioso porque normalmente los estudios de arquitectura, sobre la arquitectura, suelen tratar sobre un determinado arquitecto con su obra completa, sus mejores obras, o quizás sobre una obra singular. En este caso vamos a buscar otro modelo diferente. Vamos a tratar de hacer un modelo entre un empresario y un arquitecto, que quizá no pueda recordar a la relación que tienen ahora mismo Renculjas con Prat, que le ha llevado a diferentes proyectos de tiendas, de su propia fundación, o quizás a modelos un poco más antiguos del grupo, el grupo Site, que trabajó para los supermercados BES, y hicieron una serie de supermercados que trabajaban sobre la fragmentación de la fachada. Y vemos que esto es un modelo que casi nos recuerda a los mecenas de siglos precedentes, y igual en el siglo XX a trabajos de diseño donde se vinculan diferentes sectores en esto, que tenemos como un ejemplo espectacular el caso de la marca Olivetti, que sustenta prácticamente todo su diseño en la colaboración con múltiples diseñadores y artistas como Sochas o como Scarpa, que realiza la tienda de Venecia, que tenemos a la derecha.
Las fuentes secundarias son la base para realizar el trabajo, sobre todo de contextualización en la arquitectura del siglo XX de la obra de Manuel de la Peña, que además se apoya en la memorografía con respecto al autor, que podemos ver destacados aquí el libro de arquitectura contemporánea de Carlos Flores, que es el primero que nombra o que mete a Manuel de la Peña dentro de esa contextualización nacional, y que además, como director de la revista Hogar de Arquitectura, es el primero que introduce todos esos modelos para el público general, ¿no? También cabría destacar, por ejemplo, el Docomomo, que es del registro de España y Portugal de todos los arquitectos modernos de la época, y donde aparece, junto con la obra de Manuel de la Peña, muchísimos ejemplos de grandes arquitectos de la época. El trabajo con el archivo de las fuentes primarias, sobre todo, ha consistido en el análisis del archivo del propio autor, que conservamos y que se divide en dos partes principalmente. La parte que atañe a los tubos es donde se conservan los planos, que llevan bastante tiempo ahí, que es bastante difícil de trabajar con ellos por sus grandes dimensiones, porque además en la época había una moda de cerrar los planos con cintas adhesivas, y lo que ha provocado con el paso del tiempo es que se han quedado pegados. Entonces, bastante difícil. Entonces, principalmente lo que se ha hecho ha sido sacarlos, fotografiarlos y basarnos ya en ese material fotográfico para no tener que machacar el documento original. En el caso de las carpetillas es un poquito más fácil de trabajar, porque los documentos suelen tener un formato más sencillo, aunque a veces aparece algún plano en papel vegetal que también complica su trabajo, pero que se ha decidido también fotografiar para evitar también trastear ese material, que, como ven en la foto de la esquina superior, en ocasiones aparecen millones de documentos o de proyectos en una sola carpetilla. Luego multiplica el archivo por un montón de casos más. Se puede ver que se ha trabajado también con el archivo digital de la universidad, el Hable, los fondos de la FEDAC se han buscado fotografías sobre los proyectos, sobre los autores, sobre los protagonistas, e incluso se trabajó en su día, en el seminario del año pasado, con archivos de Azores y Madeira, y queda pendiente un poco que sería lo que ha quedado un poco este año, la aportación del material de la familia con la que se ha contactado, pero que no se ha finalizado ese contacto. Y otros archivos que pueden aparecer en la propia investigación de los personajes, puesto que Manuel de la Peña, casi todos los archivos están en sus tubos y en sus carpetas, pero hay archivos que han desaparecido y que pueden localizarse en las instituciones públicas o en las mismas instituciones que encargan los proyectos. Para rematar, tenemos una capitulación provisional del trabajo, que un poco se basa en todo lo que hemos comentado, y un pequeño análisis de este año de doctorado, donde podemos haber alcanzado cerca de un cuarto del trabajo a realizar, y donde podíamos terminar diciendo que la máxima dificultad que se me puede presentar en el trabajo es la propia figura profesional de Virgilio Suárez, porque es un personaje que se aparta un poco de mi especialización y que me va a llevar a entrar en una investigación en determinados registros de sociedades, círculos mercantiles, cámaras de comercio, que no estoy acostumbrado a visitar, porque nos embarcaremos gratamente en ello. Y ya está. Muchas gracias. ¿Qué les parece que